Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo vivo de Fortalecer. Quien les habla es Edgardo, soy voluntario de Fortalecer y hoy vamos a tener un tema muy especial, eh, que es la salud mental en las comunidades de fe, y vamos a tener un invitado especial. Mientras esperamos que él se conecte con nosotros, les comento, para los que no saben, Fortalecer es una asociación civil que, que justamente trabaja con las problemáticas que aparecen en las familias, de una manera preventiva, en primer lugar, buscando atacar antes que sucedan esas problemáticas. Las problemáticas pueden ser abuso, puede ser eh, maltrato, maltrato infantil, bullying, eh, todo lo que es violencia de género, y trabaja a través de charlas como estas y otras actividades como cursos, diplomaturas, talleres. Pronto vamos a tener uno sobre salud mental, eh, así que este tema lo vamos a profundizar en breve y en este curso. Y también tendremos talleres de masculinidad, siempre pensando en la familia, ¿no? Eh, en adolescentes todo el tema del bullying, así que Fortalecer trabaja primeramente en prevención, pero cuando las problemáticas aparecen, también tiene un grupo de profesionales que se encargan de esas tareas, de acompañar a los miembros de la familia que están sufriendo esa problemática en particular y los ayudan a poder salir de ella. Así que esto es lo que en especial eh, hace Fortalecer. ¿Mm? Así que esperemos que Martín se comunique con nosotros y se una. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo ¿Cómo andás, andás? Edgardo? Todo Bien, bien. bien, bien por acá. Bueno, Martín, un gusto de tenerte entre nosotros. Martín es Bueno, bueno. médico psiquiatra, ¿no es así? Sí, 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 tal cual. Médico psiquiatra Matrícula, y ¿cómo? Matrícula especialista número. ok. Este, pues siempre en televisión ponen las matrículas, ¿viste? Para que no Claro, lo haya. bajo. Seguro. Una cosa así como de seriedad, ¿viste? Como, no, claro, usted médico. Así que bueno, acá estamos junto con Martín y bueno, tenemos millones de preguntas, ¿no? Eh, desde, digamos, desde de lo llano y no médico, ¿no? Muchas veces uno que no es médico y que habla con otras personas y piensa, el cerebro, ¿no? Es parte de estos órganos internos que tenemos en nuestro cuerpo, este, y qué función cumple principalmente. Bien, sí, de alguna manera el cerebro, digamos, es como un centro de operaciones, digamos. Eh, Se diría que de algún modo el cerebro lo que hace es integrar el organismo y integrar las experiencias. Porque, a decir verdad, es como que los seres humanos respondemos a la vida no con el cerebro.
digamos, ¿no? Sino con la totalidad del cuerpo. Pasa que, bueno, el cerebro tiene, o sea, la importancia del cerebro es justamente la integración de toda esa afluencia de información, de vivencias, etcétera, que confluyen ahí. Pero su valor creo que principal tiene que ver con eso, con esa capacidad de aunar toda la, digamos, toda la experiencia del organismo, que bueno, es enorme. La cantidad, si uno lo piensa, analogando con datos, que no me gusta mucho, digamos, hacer una cuestión muy computacional del cerebro, digamos, recibe como mucha información. Así que eso creo Exacto. que es su gran valor es ese. Claro, y como todo órgano nuestro se puede enfermar. Claro, sin duda. Sí, 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 sí. Exacto. Y yo estaba pensando, bueno, tenemos distintos tipos de enfermedades, ¿no? Porque a veces uno habla de la meningitis, habla de cuestiones, digamos, biológicas que atacan una CB, ese tipo de cuestiones, y hay otras que tienen que ver con otros aspectos, ¿no? Que son los que tratás vos más en tu... Podés profundizar un poquito más con esos temas así de las problemáticas, ¿no? Sí, ahí está bueno como poder salvar un poco algo que tiene que ver con, digamos, una cosa es como la enfermedad del cerebro y su biología, Ujú. y una cuestión es la biografía, ¿no? Que se enferma, ¿no? Me parece que ahí hay como un entrecruzamiento eh, que se da en el ser humano, ¿no? Y en las afecciones, digamos, que tienen que ver con la salud mental, justamente la biografía cobra como un lugar como muy importante, ¿no? Más que la biología, ¿no? Que de algún modo Claro. es como el aspecto más médico este, de la salud mental, pero lo cierto es que la salud mental va mucho más allá que la biología, ¿no? Que un sitio cerebral dañado, eso casi que es más de la neurología, ¿no? Claro. Por supuesto que este es un terreno que hay que meterse como... es tentador hacer fácilmente como, bueno, no, todo lo que tiene que ver con salud mental no tiene nada que ver con el daño biológico del cerebro, ni tampoco decir, no, todo lo que tiene que ver con la salud mental es un daño. Entonces, uno camina en un terreno un tanto difícil de separar, como en otras ciencias, que capaz es como más fácil decir, bueno, esto empieza acá y termina acá, y esto, ¿no? En este mundo, digamos, de la salud mental, de hecho decimos que, o más bien es una frase de Germán Berrios, que es un psiquiatra peruano que ha investigado mucho sobre epistemología en la psiquiatría, y él dice que la psiquiatría es una ciencia híbrida, ¿no? Porque tiene un puente entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales, entonces es como que insisto, es tentador querer decir, no, no, es todo social, no, es todo biológico. Bueno, hay que permanecer un poco en ese lugar intermedio de cierta tensión. Es bastante dialéctico, digamos, el encuentro con Claro. la cuestión de la salud mental, ¿no? O quizá de un diálogo mucho más amplio que entre dos polos, ¿no? Sí, Este, sí, se conjugan muchas cosas. qué bueno que podamos tener así como una base, ¿no? Para poder ingresar un poco más al tema porque, ¿qué pasa? Como humanos tenemos nuestra área espiritual y nos congregamos en comunidades de fe o iglesias, eh, como querramos llamarlas, en donde, bueno, hay otras personas y ¿por qué crees que la salud mental es un tema importante a tratar en estas comunidades? Bueno, principalmente un poco por lo que comenté antes. Me parece que a veces en ese afán de controlar, este, en las comunidades de fe es más común encontrar que se lleve todo como a un polo, ¿no? Bueno, esto que te está pasando tiene un origen espiritual,
¿no? Y es por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces es como que ahí es un recorte un poco injusto, ¿no? Porque los seres humanos tenemos múltiples dimensiones de lo que nos sucede y querer como acotarlo a una dimensión única y es hacer como un recorte, ¿no? Del ser humano, ya sea para el lado que sea, ¿no? Desde lo biológico, solamente desde lo social, desde lo psicológico o lo espiritual. Entonces, justamente esto, un riesgo que se corre en los ámbitos de fe es explicar todo desde la fe, ¿no? Desde la fe y sus mecanismos y sus supuestos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esto ocurre por el pecado, ¿no? Esto, bueno, y el pecado definido de la manera que yo lo digo, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre por influencia del demonio, ¿no? Entonces, todo eso no solamente recorta, sino que es un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque son discursos que pueden marcar mucho a la persona, ¿no? Son discursos que si no son tratados de una manera, digamos, con la apertura que permite el lenguaje, ¿no? El lenguaje de por sí es algo de nuestra existencia que nos hace ser existentes, ¿no? De algún modo, pero que a la vez permite jugar. El lenguaje se puede mover, se puede cambiar, puede haber malentendidos, puede haber doble sentido, puede haber miles de interpretaciones. Ahora, cuando tomamos las cosas de una manera como muy 2 más 2 es 4, ¿no? En el lenguaje, y ahí comienza a haber problemas. Y eso no excluye el ámbito, digamos, de la fe, ¿no? Esto es la causa de esto. Vos hiciste esto, entonces te está pasando esto. Sí, Y así así lo que se ven, ¿cómo? espiritualizamos mucho, digamos. O sea, le consideramos siempre, bueno, cuando lees los evangelios, Jesús ve a algún enfermo y le preguntan, ¿este está enfermo por culpa del pecado de él o de sus padres? O sea, siempre le buscan la vuelta a alguna razón por la cual está así, ¿no? Y bueno, eso me parece un poco peligroso. Este, y son temas que no se tratan en la iglesia desde el nivel, a nivel de salud mental, sino que, bueno, no, es otra cosa, ¿no? No es para nosotros. Cómo lo ves eso? En medio de... Sí, me gusta pensar que la Biblia, digamos, es un texto que de algún modo no va a tener la intención de ser de expedirse acerca de ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, la psicología humana, si bien hay aspectos psicológicos que se dejan ver en la Biblia, no tiene la intención de ser un texto psicológico o sobre salud mental o sobre la mente humana, así como no tiene la intención de hacerlo frente, no sé, a materias como tener precisión histórica frente a algunas cuestiones o precisión arquitectónica sobre, digamos, es un texto sobre la experiencia de los seres humanos, ¿no? Ahí cada uno interpreta que hay una inspiración, etcétera, digamos, es válido, pero en principio no tiene ese objetivo, digamos, tiene objetivo de tener ese tipo de precisión. Entonces me parece que está bueno enfrentarse al texto pensando que, bueno, había una cosmovisión sobre lo que era el padecimiento del ser humano, y esa misma cosmovisión a lo largo de la Biblia también fue cambiando, ¿no? Como en esto que algunos teólogos llaman, digamos, revelación progresiva, o sea, ha habido como cambios mismos del entender del ser humano acerca de lo que son la vida y las cosas, ¿no? Jesús rompió uno de esos paradigmas, digamos, que tenía que ver con que, bueno, si a alguien le iba mal es porque había pecado, ¿no? Era como muy simple todo, ¿no? Esto que vos señalás. Y Jesús introduce otras perspectivas, ¿no? Acerca del ser humano, pero no significa que
él tenga la palabra definitiva sobre algunos asuntos. No, Porque, seguro. digamos, él no es que le iban a preguntar el teorema de Tales y él le iba a poder decir, porque, digamos, él no era un artesano, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas no iba a tener precio. Seguramente se equivocaría, digamos, porque no dejaba de ser un humano, ¿no? Entonces es como Seguro. que, bueno, quizá como hay cuestiones lindantes, o sea, el aspecto de la vida íntima, de la vida interior, está muy lindante a la vida espiritual, bueno, ahí es posible que se mezclen algunas cosas. Está bueno como poder un poquito eh, ordenar algo de eso, ¿no? Sí. Además, yo pienso desde el punto de vista, digamos, científico, ¿no? Que todo fue descubriéndose, ¿no? O sea, se fueron descubriendo cosas cada vez más sobre el cuerpo humano que no se sabían, por supuesto, en esas épocas. Eh, había mucha ignorancia, ¿no? Sobre esto. Y, y seguro que ahora, bueno, la ciencia ha descubierto más. O sea, todo lo que Dios fue creando, bueno, el hombre lo fue descubriendo de a poco y fue cambiando y ahora es más fácil curar ciertas cuestiones médicas y trabajar en ciertos temas como la salud mental, ¿no? Y cuando pensamos en las comunidades de fe, ¿qué tipo de, digamos, pues decimos salud mental es muy genérico? O sea, ¿qué patologías aparecen o pueden aparecer en medio de este grupo de fe que se reúne, que charla, que eso, pero ahí aparece una persona con ciertas características? ¿Cómo identificarlas? ¿Qué es lo que más se ve hoy en día cuando hablamos en salud mental? Porque es complejo, Sí, sí. digamos. Pero por lo menos saber algunas patologías particulares como para decir, ah, mira esta, no la tenía. La verdad que en las comunidades de fe, esto no puedo hablar en términos estadísticos, pero sí en experiencia, eh, se ven las mismas problemáticas que en La la población sociedad. general. Digamos, no, eh, quizá algunas tomen como, digamos, la persona interprete mucho de sus malestares este, con terminología que aprendemos en nuestro medio de fe. Pero cuando, digamos, a ver, pues si no, bueno, puede ser que la persona se sienta más culpable porque va a tener un mandato. La verdad que eso es un poco falso, porque en realidad las funciones que operan en una persona que está en una comunidad de fe, operarían también por fuera. Es decir, una persona muy extremista en el ámbito de la fe y súper radicalizada en su concepción, si esa persona deja la fe y dice, bueno, no sé, por ejemplo, no sé, esta fe no me convence más y me hago, no sé, de otra religión. O directamente dice, no, me hago ateo, no sé, soy ateo. Es probable que rápidamente encuentre radicalización en su modo de entender la vida, digamos, ¿no? Entonces es como que el ámbito de la fe no es como otro mundo aparte, salvo que se trate de un grupo muy sectario. Si se trata de un grupo muy sectario, muy restrictivo, se va a comportar, insisto, como cualquier otro grupo muy sectario, muy restrictivo, muy hermético en su modo de entender la vida. Entonces ahí habría que ver alguna particularidad. Pero en la iglesia, digamos, más bien promedio, se van a dar dinámicas de poder que se ven en todos lados y el tema es cómo también la comunidad interpreta ciertas cuestiones, ¿no? Ahí quizá
a ver, en las comunidades de fe va a haber brotes psicóticos, digamos, en la comunidad de fe va a haber personas con padecimiento de trastorno bipolar, con ataques de pánico, con depresión, un montón de gente con depresión, pero como lo hay en la población general. El tema es que, Claro, bueno, en las comunidades de fe va a haber, lo que yo creo que es distinto es cómo se enfrenta, cómo se abordan ese tipo de problemáticas, más que, como decir, no, en las iglesias, mira, hay mucha gente deprimida, o más gente deprimida que afuera. Digamos, claro, no, eh, todos estamos sufriendo del mismo modo, digamos. El tema es que eh, en las comunidades va a haber, digamos, una recepción más favorable de eso o algo que dañe a la persona. Pero claro. en realidad, pensando en tu pregunta, no es que va a haber cuestiones así que uno puede decir, no, acá está, esto se da más acá, o hay más, no sé, decir, personas que reciben el diagnóstico de esquizofrenia. No, no, eso es este, lo mismo que en cualquier población. Claro. Y pueden tener también delirio místico y ese Sí, tipo de cuestiones que son absolutamente. Y que habituales es en lo la mismo que, sociedad. Claro. ¿cómo? Que es lo mismo en la sociedad, no dejamos de ser seres humanos los que vamos a la iglesia. O sea, creemos en Jesús, tenemos el Espíritu Santo, pero seguimos siendo de carne y hueso, o sea, me pellizco y me duele, me duele Exacto. la panza, me deprimo, o por ahí, pum, me estoy para arriba, o tengo trastorno bipolar, Sí. bueno, Y justamente el domingo, comunicación y... claro, el domingo en Clarín hablaba de la depresión en los adolescentes, ¿no? Y en la revista. Y bueno, cómo se da en la sociedad, y eso también permea en las iglesias. Y el problema, veo yo, que creemos que somos Superman dentro de la iglesia. Todos los que vamos a la iglesia no podemos tener problemas, ¿no? No podemos, o sea, o los escondemos, y ahí creo que el liderazgo debería estar preparado, ¿no? ¿Cómo crees que debería estar preparado el liderazgo ante estas situaciones? Bueno, ese es un punto súper importante el que decís, porque ahí te enfocaste un poco en cómo la comunidad recibe a la persona que tiene un problema cualquiera, digamos, un conflicto, que la vida, básicamente, el día que no tenés un conflicto, es medio raro, pero bueno, o al menos para mí. Pero esto se tiende como a esconder el malestar. Ahí me parece que diste en una característica que se suele dar en las comunidades, que esto se propicia que por la falsa idea de que, bueno, uno tiene que estar sin problemas, se tiene que ir bien en la vida, eh, entonces se tiende a ocultar. Y lo que pasa mucho es que en el liderazgo, o en las personas que están, por lo general, acompañan a otras personas, se terminan enterando de situaciones o toman contacto cuando la situación ya está totalmente, ya está en la última, digamos, fue el último manotazo. Y eso me parece que es muy sintomático y para el interior de las comunidades de fe nos tiene que alertar, che, ¿qué pasa? Que las personas acuden a nosotros, no pensando que son pastores o pastoras, cuando todo ya está, ya está todo mal, digamos, y no antes. Y me parece que ahí tiene que ver algo en relación al juicio, ¿no? Al juicio que tememos recibir, a qué es lo que nos van a decir. Este, Justamente se supone que somos una comunidad, digamos, Jesús dejó en el Sermón del Monte como muy claro, ¿no? Como no juzgues a los demás, con la misma vara que vos medís, vas a ser medido, no lo hagas, digamos. Este, Sin embargo, le encontramos la vuelta para señalar, para decir esto otra vez, como hacer como estos diagnósticos como, bueno, espirituales, como te falta oración, te falta lectura bíblica, te falta confesar algún pecado oculto, ¿no? Como los mecanismos como más comunes que son como flechas, ¿no? Que reciben las personas cuando traen un problema. Entonces es como que a mí me llegan a veces
personas, yo digo que a veces estoy como en esa órbita periférica que recibo personas que están en los ámbitos de fe, que de golpe dicen, che, y me empiezan a contar, y dicen, ya sé lo que me van a decir, ¿no? Ya sé que me va a decir esto. Y esto, otra vez, comunidades que pensamos que tenemos que decirle algo a alguien y no escuchamos. Entonces estamos como queriéndonos entrenar en qué decirle a alguien frente a un malestar, y nos entrenábamos en consejería bíblica y saber los versículos que son para la depresión, los versículos. Y eso, digamos, a ver, los paquetes de cigarrillo en Argentina dicen fumar mata. Y las personas siguen fumando, o sea, eh, ya estás probado que la información sola, digamos, despojada de todo contexto, despojada del aspecto del amor, de la cercanía, no, digamos, no produce nada. Entonces es como que o produce muy poco o algo bastante contraproducente. Entonces, me parece que eh, tenemos que volvernos una iglesia con orejas más grandes, ¿no? Como escuchar más, perder un poco el control, ¿viste? Perder un poco el control de qué te voy a decir, con qué te voy a aconsejar frente a esto, qué pasaje bíblico te voy a dar para que resuelvas tu problema. Sí, ahí en ese caso, cuando hablamos, el liderazgo tendría que estar abierto a no solo escuchar, sino saber, discernir que eso sí es un problema de salud y poder derivar a la persona al especialista, ¿no? Porque lo ideal de una comunidad de fe es que tuviera psicólogos, psiquiatras, médicos, de todo, y pudiera atender integral, pero no es así, ¿no? A veces tenés comunidades de fe chiquititas, con poca gente, no tienen por qué ser profesionales ni nada por el estilo, pero sí tienen que tener el conocimiento, ¿no? El conocimiento de saber, bueno, en caso de, bueno, ¿no? Derivar al especialista, bueno, andar al hospital público, o andar a tu obra social o tu prepaga y, y tener una consulta con el médico especialista, en este caso puede ser un psiquiatra o bueno, pasaría primero por ahí por un psicólogo. Son cosas muy específicas, pero hay que tratarlas con tiempo y bueno, si tenés esa gimnasia, ese conocimiento, te va a ayudar muchísimo a poder, digamos, después acompañar a la persona, porque yo creo que la comunidad no sé qué opinás vos, debería ser de acompañamiento, eh, más que nada, ¿no? Sí, totalmente. El conocimiento de algunos patrones que pueden darse en personas con algún padecimiento mental severo o que requiere algún tipo de atención especializada, es un conocimiento, digamos, que fácilmente se puede adquirir, digamos, ¿no? Es más, la mayoría de las personas cuando nos duele algo, buscamos en Google, o sea, a ver, y encontramos, bueno, de todo, ¿no? Es así, encontramos de todo. Pero la tarea más difícil, más que adquirir el conocimiento, discernir, decir, bueno, es acompañar. Y acá ahí alguien puso en uno de los comentarios, escuchar duele mucho. Y estoy muy de acuerdo, porque en algún punto uno tiene ahí la misión espiritual de correrse de algún modo en el lugar de saber y entregarse a un lugar de no saber, de no saber, de no saber, de estar frente a la otra persona y no saber. Y paradójicamente ayudamos mucho más cuando nos posicionamos, es una posición más que un conocimiento, frente al otro como acompañando, porque para acompañar, si yo quiero acompañarte a vos en un camino concreto, ¿no?
puedo ir con vos en ese camino, no metafórico, en un camino verdadero, ¿no? Con piedras, qué sé yo, y yo desconozco probablemente el camino o pueda. Pero si yo quiero acompañarte en un sentido más espiritual, necesito, digamos, dejar a un lado un poco mi propia vivencia para encontrarme con cómo vos entendés la vida y las cosas, ¿no? Cómo te entendés vos a vos mismo, o cómo no te entendés a vos mismo, al mundo, a Dios. Eh, y esto, para acompañar, hay que no saber, en realidad, ¿no? Hay que no saber para acompañar de manera más eficaz. Sí, acá están poniendo totalmente, están de acuerdo de que a veces uno habla para rellenar o adornar, o habla de más y se lastima. Este, Así que, sí, sí, el tema de escuchar es muy importante y acompañar. Eh, en muchas comunidades de fe he escuchado, o sea, yo nunca lo he practicado, pero he escuchado sobre la sanidad interior. ¿Vos tenés más conocimiento sobre eso, que buscan, que sirve, no sirve para ciertos Eh, casos? no estoy seguro de que haya digamos, es muy conocido en las personas que son de la fe, seguramente una palabra muy conocida, sobre todo la fe protestante. No estoy seguro de que haya como un protocolo muy estandarizado acerca de cómo se aborda la sanidad interior, pero habitualmente se enfoca otra vez en cuestiones eh, relacionadas con lo espiritual, entendiéndose como el perdón, el pecado, la conversión, la posesión demoníaca, ¿no? Se me ocurren como, o la influencia demoníaca, posesión ya es como un paso más, Mm, pero mm. se enfoca como en esa matriz, ¿no? Entonces, yo ya acompaño con la sanidad interior con esa agenda de intervenir sobre esos puntos. Y a veces, digamos, capaz no tiene nada que ver con eso, digamos, la situación de la persona. Eh, eh, entonces es como que uno puede decir, bueno, pero yo soy pastor y yo no voy a... Está bien, pero no necesariamente tenés que meter a la persona dentro de esa matriz, digamos, ¿no? De esas cuestiones. Quizá si la persona trae su necesidad en relación al perdón, si la persona espontáneamente trae una problemática en relación a lo que entiende como pecado, bueno, pero ya como, bueno, a ver, vamos a explorar tu historia, ¿no? Vamos a ver, y capaz que, bueno, no, que no es por ahí. Entonces, eh, de algún modo es como, yo digo que cuando uno viene con toda una agenda preparada para escuchar a otra persona, y tiendo más como a meter a una persona en un lugar de objeto, ¿no? Yo la voy a meter en alguno de estos lugares y voy a discernir qué, qué le toca, cuántos Ave María tiene que rezar, digamos, ¿no? Entonces como que sí, yo desconfío un poco, pero por supuesto que debe haber muchísimas personas que se vieron muy beneficiadas con eso. Eso yo no lo puedo juzgar porque el que lo experimentó y le sirvió, ¿no? Pero también escucho muchas otras personas que no, que eso no les ha servido. No sé Claro. si hay un comentario ahí. Sí, hay un Um, comentario sí, que habla sobre que no es lo mismo consejería que tener la capacitación, o sea, ser un profesional en salud mental, ¿no? No es lo mismo. Eh, Puede ser peligroso, este, porque no tenés absolutamente. las herramientas apropiadas para poder ejercerlo. No es lo mismo. Sí, eso se traslada a todo tipo de profesionalismo, ¿no? O sea, un puente no lo puede construir cualquiera, porque si no se puede caer. Y acá lo mismo, ¿no? Si tratamos mal a la persona, se puede destruir.
Entonces, el ser puede caer más a fondo de lo que estaba. Entonces, es muy importante saber a quién acudir, ¿no? Siempre ser humilde y buscar ayuda cuando es necesario. Yo creo que pasa por otros temas, ¿no? Este, acá pusieron, yo pienso que se puede aconsejar por medio de la palabra de Dios. Sí, el aconsejamiento existe, pero bueno, hay enfermedades como el tema de la bipolar, porque en mi caso tuve familiar con esa problemática, con esas patologías y realmente no es cuestión de Biblia, no hay Biblia que valga, o sea, ahí era muy difícil ponerla en eje y que la cosa funcione, ¿no? Llevarla a una cierta normalidad, ¿no? Es complejo. Sí, quizás frente a esa frase que un poco leíste, em, a veces yo no sé, no puedo discernir ni juzgar con qué intención lo dijo la persona, solamente pienso como en muchas situaciones que a veces ese tipo de frases se expresan de manera muy defensiva, ¿no? Como si uno dijera, bueno, esto no es válido. Y no es que no es válido, es que tiene su alcance para algunas cosas, ¿no? Yo tengo un ejemplo burdo, digamos, ser física, no me voy a poner a orar, necesito tomar agua de la canilla, ¿no? Tomar agua. Digamos, entonces es como que un consejo, un buen consejo, digamos, está bien, puede ser muy bueno. El tema es que no siempre, no siempre. A veces los consejos son buenos, a veces no, a veces están fuera de lugar. Por eso es tan importante el contexto. Si yo, insisto, voy con toda una matriz predeterminada y no estoy abierto al otro, o sea, no estoy abierto, o sea, no estoy realmente abierto cuando yo ya tengo todo una preconcepción de lo que vos necesitás, querés, tenés que corregir, no voy con apertura. Entonces, escuchar es dar un salto a lo desconocido. Por eso es tan difícil, por eso es tan difícil. Y por eso la formación en la escucha, al menos esto, de mi punto de vista, tiene que tener algún elemento vivencial, donde la persona que quiere aprender a escuchar tenga que atravesar algún proceso personal. No es acumular conocimiento sobre la mente y sobre, digamos, no basta tampoco eso. Eso también me gusta como dejarlo como claro. Yo conozco personas que una cabeza así, digamos, enorme, de conocimiento y con, qué sé yo, de erudiciones, y a la hora de escuchar, qué sé yo, no depende tanto de eso. Me parece que alguien justamente que puede ser muy honesto, muy humilde, como dijiste, amoroso, cálido, me parece que esa persona puede hacer muchísimo. De hecho, uno de los psicólogos más influyentes de la psicología del siglo XX, él hizo un hallazgo monumental. Dijo que había tres condiciones fundamentales para que una persona pueda tener cambios desde el aspecto psicológico, los cambios en la personalidad, de hecho, ¿no? Y esas tres condiciones que se tienen que dar en la persona que escucha son la autenticidad, la empatía y una aceptación incondicional. No juzgar. O sea, en otros términos es alguien que sea capaz de no juzgar realmente, alguien que sea capaz de ser empático, es decir, que pueda comprender, que pueda decir, a ver, che, contame, estoy entendiendo bien lo que me decís, sentir con el otro, ¿no? No una comprensión como, a mí me pasó lo mismo, por eso te entiendo, o no puedo entenderte porque yo no lo viví, no tiene que ver con eso, sino como empezar a meterse en el marco de referencia del otro, como, a ver,
¿cómo entendés vos las cosas? Ah, vos te pasó esto, claro, te pasó esto por lo que contás de tu papá que una vez, digo, y la autenticidad, ser quien uno es en ese momento, ser abierto, honesto, no vender una fachada. Entonces, me parece que esos tres elementos que mencionas de psicólogo del siglo XX, me parece que son elementos que van súper alineados con nuestro modo de entender la fe, ¿no? Que tienen que ver con el amor, con el acercarse a un lugar esto cálido, empático, aceptante, congruente, como diría Rogers, o auténtico. Eso me parece que es como eso sí es una posición diferente, que excede el conocimiento. Si podemos realmente hacer eso, que es Sí, dificilísimo una escucha de esas tres condiciones rogerianas, digamos, es muy difícil y requiere entrenamiento, más que conocimiento. mira qué bueno. Sí, sí, acá un comentario dice, es escuchar, acompañar, no aconsejar, sí brindar herramientas si podés, ¿no? Para que la persona pueda salir de ese lugar. Claro, si podés. Es un poco lo que Sí, vos decís del todo, entrenamiento. todo depende del contexto, digo, a veces la persona capaz no necesita herramientas, a veces no las necesita. Este, quizá justamente esto, devolverle la pelota a la persona. ¿Qué necesitas? Y hay personas que quizá están elaborando lo que les sucede en un lugar muy mental, y quizá entonces uno tiene que pararse desde ese lugar más mental, de resolutivo, y de cálculos, y de herramientas, y de un lugar pragmático. Pero hay personas que necesitan conectarse a un lugar mucho más afectivo, quizá necesitan ser escuchadas en silencio. Y uno tiene que ser capaz de leer eso en la persona. Las personas más analíticas y racionales probablemente van a tender a querer resolver desde un lugar mucho más mental, con consejos, sugerencias, texto bíblico. Y la persona capaz que está necesitando, che, mirá, quiero que me escuche, porque me siento así, ¿no? Entonces, bueno, o al revés, ¿no? Alguien muy emocional que capaz está escuchando a alguien mucho más estructurado, metodológico, etcétera, y quizá lo que requiere es una solución muy práctica, digamos, ¿no? Entonces, uno puede como acompañar a encontrar, a que haya una coparticipación, que sea algo dialogado entre los dos, ¿no? Que bueno, ahora vengo yo, que sé cómo son las cosas y te voy a dar la solución. No, che, a ver, exploremos juntos, ¿no? Porque también eso, si no es robarle, es una posición política. Ubicarme en un lugar de poder donde yo te voy a decir cómo son las cosas y te voy a dar yo todas las soluciones. Y eso, de algún modo, oprime a la persona, porque la deja en un lugar como de imposibilidad, ¿no? De que vos tenés el saber y yo, de acá, no, ¿viste? Entonces, me parece que no sería taxativo en decir, bueno, esto no, nunca, y esto, no, bueno, sí, siempre esto. En lo que sí, bueno, sí, una cosa diría siempre esto, ¿no? Porque de algún modo soy un convencido de que el amor hacia las personas es lo que hace que las personas podamos acercarnos a nosotros mismos. Sin amor sería imposible. Ahora, ahí yo me valgo, sí, de los hallazgos de la psicología del siglo XX para decir, y yo entiendo bastante bien el amor como estas actitudes básicas, por ejemplo, mencionaba Rogers, ¿no? Él después integra, bueno, calidez, bueno, mete otros elementos que los relaciona, pero básicamente lo que siempre, el amor siempre, Sí, el modo eso que lo es de entendemos. nosotros, ¿no? Sí, bueno, Jesús lo demostró en su ministerio, ¿no? El ser empático, el escuchar, el llegar a las personas, eh, abrazarlas, cosas que en ese entonces eran más complejas, pero especialmente a los que eran vulnerables, a los que eran despojados de la sociedad, alejados. eh, Así que bueno, ese ejemplo lo tenemos ahí, ¿no? Eso es positivo.
Pero uno acá nos pregunta, porque vos dijiste, tenemos que aprender a escuchar. ¿Y dónde aprendo a escuchar? ¿Cómo hago para aprender a escuchar? O sea, eh, que hay un instituto, ¿cómo lo hago? A ver, Martín, te metiste en un lío. A ver. Y ahora estoy libre. Mirá, yo voy a contestar desde mí, digamos, desde mi experiencia más bien. Eh, yo creo que empecé a aprender con alguien que me escuchó primero, ¿no? Que tiene nombre y apellido, digamos, una persona que me escuchó, yo tenía 20 años, una persona que me empezó a escuchar de esta manera. Eh, y eso tuvo un impacto en mí, después hubo más personas que me fueron escuchando de esa manera, pero yo aprendí como, digamos, quien ya probó algo rico y dice, no, a ver, viste, ya no tenés vuelta atrás, viste, cuando decís, bueno, yo probé este asado que es fenomenal, o probé esta comida que es fenomenal, y cuando dice, yo preparo también lasaña, y yo ya comí esta que es. Entonces, eh, me parece que lo que necesitamos es encontrar a alguien que nos pueda escuchar primero. O sea que es la mejor forma de aprender. Después, si vos te querés profesionalizar en la escucha, querés estudiar, hacer un curso, ir a algún lugar, un posgrado, lo que sea, o lo que sea, digamos, una formación, está bien, buenísimo. Pero primero que alguien te escuche, encontrar a alguien que te escuche. Esa experiencia me parece que es transformadora, ¿no? Paul Tillich decía que el primer deber del amor es escuchar. Entonces, si realmente encuentro a alguien que me escuche, voy a sentirme amado, voy a tener la experiencia personal de ser amado, y a partir de eso yo creo que opera una transformación. Opera una transformación que, si me dedico a la escucha, voy a tender a escuchar de una manera como más constructiva. Muy bueno, seguro. Sí, sí, y es algo, digamos, lo marcás como algo sencillo, ¿no? Digamos, a ver quién me escucha, ¿no? Pero escuchar de verdad, con atención, con paciencia, porque a veces lleva tiempo escuchar a la otra persona. Uno tiene esa necesidad de hablar y de contar y pasarse horas, y ahí del otro lado está la otra persona que es la que te tiene que escuchar, ¿no? Sí, está bueno. Y ya diste varias, digamos, digamos, como recetas, digamos, como para empezar a ponerlas en práctica, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? La empatía, del amor, o sea, que no es nada nuevo, no es nada nuevo, pero bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo, como hermanos de otra persona en la fe, bueno, hacer ese esfuerzo, ¿no? De acercarnos, cómo nos cuesta, ¿no? Acercarnos, este, y estar, digamos, y escucharnos, sin otra, digamos, cuestión que sea, que el otro se sienta comprendido, ¿no? Así que muy bueno lo, lo que nos has dado. ¿Y qué sugerencia le darías a personas que ahora nos están escuchando y tienen algún malestar emocional, psicológico? ¿Por dónde encararía la cuestión? Y en realidad casi lo mismo que para quien quiere aprender a escuchar, que puedan encontrar a alguien que los escuche, que no, que no, que no sucumban ante la tentación de querer autoayuda y cuestiones como con uno mismo, como se busca mucho hoy, o se intenta como instalar que las personas como por sí mismas pueden como resolver su vida, sus problemas, sus conflictos, sino encontrar a alguien
que busquen a alguien con quien puedan dialogar, ya sea alguien profesional o no, pero alguien que decís, "Che, esta persona me escucha, con esta persona no me siento juzgada, esa persona, o sea, le hablo a quien nos está escuchando, esa persona que se te viene a la mente, decís, esta persona nunca me juzga, no, me acepta como soy yo, buscala, esa persona, juntate a charlar, tomate un café, me parece que por ahí empieza. Si esa persona es profesional y lo podés costear, bueno, mejor, Mejor. quizás es más regular, ponele, pero yo quizás esquivo un poco eso porque soy de la idea que la escucha es una actividad humana, no es una actividad de los profesionales. No hay que ser un experto en psicología o en psiquiatría para escuchar. Hay que ser humano y escuchar desde lo humano. Jesús cuando habla, una de mis palabras favoritas, el buen samaritano, lo que hacía falta era una persona que pudiera sentir desde las entrañas, ¿no? Como dice él, se conmovió desde las entrañas. Hay algo que le pasó en una experiencia corporal, física, se pudo como conectar desde ese lugar de compasión, ¿no? Que es el, digamos, el correlato occidental más directo que tenemos es la empatía, pero digamos, la compasión como la pensó Jesús, es esa posibilidad de sentir con otra persona, ¿no? Entonces, como que ahí está la cuestión de fondo. Está Abro la bueno. puerta un segundo porque... Un segundo, ahí me ausento 2 segundos. Dale, dale, dale. Ahí está. Buenísimo. Así que bueno, Así que por bueno, ahí, por ahí. está bien. Acá ponen en un comentario que es interesante también, dice, me parece que una cosa es escuchar y otra es comunicarle al otro que lo estoy escuchando, ¿no? Es decir, no alcanza con escuchar. Es imprescindible que el otro se entere que lo estoy escuchando. Claro, sí. Sí, una cosa es estar así y uno pensando en... Me intriga saber quién lo puso. A ver, perdón, eso ya es una cuestión de curiosidad, porque parece me parece que está muy bueno. De hecho, me intrigaba porque me hace pensar en algo que justamente plantea este autor que mencioné, que es Carl Rogers. Y dice, claro, yo puedo decir que soy muy empático, que soy auténtico y que acepto, pero si el otro no se siente escuchado, lo mío era, digamos, autobombo, digamos, ¿no? Es como, entonces, la otra persona tiene que percibirse escuchada, tiene que decir, che, sentí que conectabas conmigo cuando yo te contaba esto. Claro, Ahí dice Guillermo, gracias Guillermo. Y esto, ojo, porque, digamos, a veces esta perspectiva se ve como una cuestión como si fuera palmoterapia, ¿no? Como, bueno, sí, pobrecito, pobrecita, y no, está muy lejos de eso, muy lejos de eso. Si una persona va a decir, no te va a juzgar, no te va a decir nada, no se trata de eso, no se trata de eso. Hay una acción muy, muy paradójica en que las personas, cuando se sienten escuchadas, comprendidas y no juzgadas, se les abre un mundo de posibilidades enorme, enorme. Y esto lo veo en mi práctica todo el tiempo, todo el tiempo. claro. Sí, seguro. Está bueno. Está bueno. Y podríamos hablar toda la noche, ¿no? De estos temas. Sí, la verdad que apasionan, ¿no? Apasionan y uno trata de llevar. Se ve en vos también, ¿no? Que sos, te gusta un apasionado en este tema. Pero nos da una buena introducción todo esto al curso que viene ahora en Fortalecer sobre salud mental y justamente las comunidades de fe, ¿no? Como aplica ahí la situación. Tocamos varios temas sobre eso y creo que esto fue una muy buena introducción. O sea, todos los que nos escuchan pueden entrar a fortalecer y inscribirse en esas
en esos talleres, ese curso. Está bueno. Y bueno, y acá pusieron también, cuando alguien es escuchado se da cuenta sin que se lo digan, dice otro. Bueno, puede ser, puede ser. Este, es así. Así que bueno, te agradezco que nos hayas dado este tiempo para poder conversar y charlar entre nosotros y que otros nos escuchen y bueno, interactúen con el chat y podamos escuchar distintas voces, ¿no? También del otro lado. Acá dice otro, las comunidades de fe tenemos además el desafío, a ver, este está bueno, el desafío, una oportunidad enorme para brindar un contexto, tocas esto y es muy chiquito, un contexto sanador, ya que, se va, se me va, pero bueno, Que tantas personas están sí, solas, dice, sí, ya que tantas personas están sí, solas. exacto. Y ahí, Y bueno, acá hay algo más arriba que me parece que está muy bueno también. Dicen, el escuchar pone en funcionamiento no solo el oído, sino que también uno escucha con la mirada, con los sentidos, con todo el cuerpo. Me hace exacto. pensar eso, me hace pensar, me encantó, me hace pensar un poco en Martin Heidegger, filósofo Martin Heidegger. Él dice que para escuchar uno tiene que ser todo oídos, ¿no? Escuchar con todo el cuerpo. Y realmente, insisto, no, esto no es metáfora, poesía linda. Cuando uno aprende a escuchar de esa manera es una experiencia muy inmersiva. Realmente es cierto que se puede escuchar con todo el cuerpo. Y a la vez esto, ¿no? Escuchar todo lo de la persona, su cuerpo, su gestualidad, lo que experimenta, lo que omite, lo que subraya. Todo eso es algo que se aprende y no se aprende, digamos, en los libros. Buenísimo. Acá dice, quisiera seguir escuchando más sobre problemáticas en las comunidades de fe. Y bueno, estaría bueno que se anote en el curso de Curcaneser. Entonces va a tener varias oportunidades de poder escuchar más cosas, ¿no? El vivo de Instagram es de 1 hora, así que ya no tenemos más tiempo para seguir conversando, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno esto y te agradezco, Martín, por tu Bueno, disposición. Y a todos bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado y hayan estado atentos y bueno, lo veremos en alguna otra otro vivo que hagamos. Bueno, te agradezco, Martín. Un bueno, saludo grande. gracias Un beso. por la invitación. Un beso. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos. Y gracias a todos, ¿eh?